Se quedó, estoy pensando. Listo. Ok, bien. Entonces, ¿cómo les ha ido con esta práctica 3? ¿Ya saben de qué se trata al menos? Hello. Pues lo que su merced nos había dicho, lo de utilizar los giroscopios para hacer alguna acción. Más o menos es lo Mm, que yo he dicho. sí, eso es lo que medio escuchó por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna idea un poco más clara de lo que... Pues, profe, yo la leí, pero eso se ve muy violento. A ver, empiece. ¿Qué fue lo tal violento que usted vio por ahí? Todo. Pero que es todo, mano. O sea, Ya le digo, profe. a ver. Profe, es la parte del filtro adaptativo, ¿eso se tiene que colocar antes de tomar los datos o eso ya es con los datos que recogemos? No entendí la pregunta, ¿cómo así antes de tomar O los datos? sea, Es que antes de tomar los datos no sé por qué, en ¿sí? dónde. Antes de Entonces, tomar los datos, o sea, tomamos los datos provenientes de cada sensor y ya con los datos, yo no sé, por ejemplo, en un Excel o eso los guardamos y metemos eso a MATLAB y ahí hacemos el filtro adaptativo. no, ya sé a qué se refiere. No, lo hacen ahí en caliente con los datos cuando van llegando. O sea, pues la idea es que todo funcione así. O sea, ya no es como antes que, ay, espere y bajo esto a Excel y no sé qué. No, ahora, o sea, sino entonces qué, o sea, usted va a capturar datos y después se los pasa ya a su juego. A ver si, no sé, en Steam usted puede hacer eso. O le gustaría jugar en Steam a ese ritmo. No, ¿sí o no que no? Sí, sí, No, eso señor. tiene que ser ahí en caliente, mano. Es que es un juego lo que ustedes van a hacer. Sí, o sea, no tienen que graficar los datos, ¿sí? O sea, no tienen que ponerse a sacar allá la gráfica ni nada de esa vaina, pero ustedes van recogiendo datos y una vez van procesando y de una vez le van mandando eso allá a la interfaz gráfica para que se mueva el morraquito o la cosa que sea. Sí, entonces, vea pues. Sí, entonces, nada, usted eso tiene que ir ahí en caliente. O sea, aquí ya ni siquiera interesa guardar los datos. O sea, tienen que guardar los datos, es pero para hacer pruebas, para hacer experimentos y cosas de esas. Pero no para el juego. O sea, en el juego ya tiene que funcionar eso en caliente. Sí, o sea, usted puede probar, por ejemplo, decir, listo, sí, el filtro adaptativo, bueno, tales. Entonces, pues sí, puede grabar datos para probarlo. Sí, lo corre en MATLAB. Sí, funciona. Listo. Pero después lo tiene que poner a funcionar allá en caliente. Pero a ver, sí, o sea, ese es solo un pequeño detalle, sí, pero eso hay más cosas. Yujú. Hello.
Mm, Bueno, entonces nada. Si no tiene nada más que decir, entonces, ¿qué hacemos acá? A ver qué dudas tienen. Profe, yo tengo una pregunta acerca del juego. A ver, Digo, qué tanta movilidad debe tener el personaje? usted O, define. o sea, digamos, podemos hacer incluso que esté quieto y solo gire y mueva como los brazos o... Pues está como simplón, pero pues bueno, que mueva los brazos igual que la persona, ok. Pero pues algo tiene que hacer, o sea, no, yo no quiero ver allá un matacho que simplemente se mueva y no haga nada. O sea, algo tiene que hacer, es un juego interactivo, por eso ese juego interactivo, o sea, la cosa esa tiene que hacer algo. Si va a mover solo los brazos, pues algo tiene que hacer con los brazos, no sé, mover objetos de un lugar a otro, como alguna cosa así por el estilo, ¿sí me entiende? Sí, profe, sí. Sí, o sea, algo tiene que pasar, algo tiene que hacer, no es solo, ay, sí, se movió, ay, qué bonito. No, 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 tiene que hacer algo. Pues en un juego, o sea, ya Profe, van a decir que nunca han jugado. o sea, nos tenemos que restringir a utilizar únicamente todo, o sea, todo lo que complementa el brazo, también podemos usar, no sé, digamos, la cabeza o algo así, o las piernas. Ah, sí, pues, o sea, ahí en la guía dice pues que sean los dos brazos, ok. Pero pues si usted me diseña un juego así bien chévere, interesante, pues donde dice, no, pues sí, tengo que registrar el movimiento, yo qué sé, por decir algo, tengo que registrar el movimiento del brazo derecho y la cabeza. Pues bueno, entonces pues pone sensores en el brazo derecho y en la cabeza. O decir, no, pues es que tengo que mover, o sea, o tengo que comandar el juego con el brazo izquierdo y con el pie derecho, ¿sí? La pierna derecha. Entonces, pues los sensores irán en el brazo izquierdo y en la pierna derecha, ¿sí? O sea, pero pues por supuesto, eso lo tiene que definir bien, ¿no? O sea, mm, ¿qué? ¿Cómo decirlo? Pues como argumentarlo bien, si así, no, mire, este juego consiste en tal y tal cosa y las acciones del personaje o la cosa, el objeto que se mueve, entonces son estas y eso se comanda desde tal parte y tal parte del cuerpo del jugador, ¿vale? Y los movimientos y los patrones de movimiento son tales. Ah, no, sí, que la cabeza, entonces, que gira la cabeza derecha a izquierda, o la inclina de adelante a atrás, o la inclina de un lado a otro, bueno, yo qué sé, ¿sí? Entonces, tendrá que estar bien definido y descrito cuáles son, pues, cada una de las acciones y obviamente a qué corresponderá en las acciones del personaje o lo que sea que se mueva allá en el juego. Bueno, sí, Listo, profe. vale, Profe, ¿es perfecto. necesario que sea una extremidad del cuerpo o alguna parte del cuerpo? ¿O podría ser, digamos, que cada movimiento implique que se balancee como una superficie o que cambie de posición algún objeto? No entendí muy bien otra vez. O sea, tipo, no sé, que con las manos yo pueda mover una bandeja. Digamos que el objetivo Ah, del juego es sí, sí, sí. equilibrar una bandeja, entonces, ¿qué es lo que se mueve cuando yo mueva las manos o pues cualquier parte del cuerpo sería la bandeja? Sí, no, claro, claro, claro. O sea, pues yo digo personaje, o pues a veces digo personaje u objeto, porque pues, no sé, usted puede estar moviendo lo que usted dice, por ejemplo, una superficie, sí, que se mueva, se incline, se suba, baje, bueno, yo qué sé. Sí, sí, puede ser eso, no sé, una mesa, una silla, o eh, puede ser, por ejemplo, un carro, una nave espacial, sí, o sea, no tiene que ser que una persona mueva a otra persona, no es obligatorio, puede ser allá, no sé, objetos, sí, pueden ser objetos, sí, es más, de acuerdo a
a su diseño del juego, pues incluso puede cambiar, ¿sí? O sea, en algún momento, pues sí está controlando cierto objeto, yo qué sé, lo que usted dice, por ejemplo, una superficie que se incline, no sé qué, y de pronto después en la misma dinámica del juego, entonces ya pasa de ser una superficie, por ejemplo, a ser una pelota, ¿sí? Entonces ya va a empezar a mover la pelota para un lado, para el otro, o puede ser, pasa de eso después a, no sé, qué sé yo, a un zapato, yo qué sé lo que se les ocurre, después puede ser un animalito, o sea, no, el, el límite es su imaginación, ¿sí? Entonces, pues me gustaría ver que ustedes fueran imaginativos, ¿no? O sea, que usen su cerebro para crear cosas, ¿ok? Vale, profe. Mm, sí, no, chévere. Eso, Bien, por profe, ejemplo, dígame. y la pregunta más importante de todas, todo eso para cuándo es. Eh, pues el parcelador ese lo vimos desde el comienzo del semestre, ¿no? Entonces, espere y lo busco acá y lo miramos nuevamente. ¿Dónde está eso? Uy, ¿qué se me hizo? Ah, ya, aquí. 2022. Ok. A ver, momento, ubico aquí la cosa y ya lo vemos. Sí, por eso era que yo les decía a ustedes que, porque mira, aquí está. Por eso era que yo les decía que práctica 3 evaluación, 16 de octubre, 15 días, de hoy en 15, y de ahí no puede pasar, porque es que esa ya es la última semana de exámenes, el 16 de octubre, o sea, ya tengo que digitar notas la semana siguiente, el martes de la semana siguiente, si mal no estoy. ¿Sí lo están viendo, sí? Sí, señor. Ujú. Sí, por eso era que yo les decía que, o sea, esto no lo hicimos acá, lo hicimos acá, o sea, perdieron una semana para esta, y por eso yo les dije, esto no es bueno. Mm, grave la vaina, ¿sí o no? Mm, ahí se puso interesante, se puso bien interesante, ¿sí o para qué? Ah, carajos. Mm, Profe, si no, muy pocos logran sacar la práctica para dentro de 15, ¿no se podría mover para el último corte este laboratorio? mm. En principio creo que no, pero pues no sé. O sea, no cuenten con eso, pero pues ahí miramos. Pero en principio no cuenten con eso, ¿sí? Piensen que es para dentro de 15 días. A ver cómo les va con la cosa. ¿Listo? Profe, lo de los estimadores y eso, ¿todo se haría dentro del código del microcontrolador o dentro del juego? Eso sí no, pues no lo tengo como claro. No le entendí. Pues es que la guía dice que toca usar pues, los estimadores para calcular la posición y eso. Ujú, Entonces, ujú, sí. pues como lo recomendable sería todo dentro del micro y únicamente enviar la señal de la posición o Lo recomendable sí de pronto sería todo hacer en el micro.
¿sí? Así como los filtros FIR y los no sé qué de tal cosa estaban en el micro, entonces estas cosas también deberían ir en el microcontrolador. Mm, pero, pero pues si la cosa se pone complicada, quiero decir, si el costo computacional si el microcontrolador empieza a colgarse por el costo computacional de la cosa, pues se podría pasar al computador. Lo que pasa es que allá también les va a causar bastantes complicaciones para después correr el juego, ¿sí? O sea, o pueden hacer pues dividir en partes. Quiero decir, unas cosas que se hagan en el micro, se envían unos datos y se termina de hacer operaciones en el computador. Sí, o sea, todo eso es factible, ¿vale? Lo que sí es fundamental es que eso sí sea en línea. O sea, dato que va llegando, dato que se va procesando. Sí, ya no es que lo guardo en Excel y lo miro en MATLAB. No, así no tiene sentido. ¿Vale? Listo, profe. Vale. Listo. ¿Qué más dudas? Comentarios. Ustedes que no me querían mirar esa práctica. O sea, ustedes no los veo como mal. Como mal, como mal. Los veo perdidos. Los veo perdidos. Bueno, ¿quién más tiene algo que decir? Hello. Uhu. Profe, otra cosa. Dígame. ¿Del sensor hay un mínimo de variables que tengamos que leer o podemos leer las que consideremos necesarias nada más? Las que consideren necesarias. O sea, aquí ya ustedes son muy libres de hacer las cosas que consideren, ¿sí? Vuelve y juega, o sea, pues eso tampoco es calificable, ¿sí? Pero pues la idea es que sí sean imaginativos y hagan una cosa bien interesante. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues los movimientos que puedan ustedes capturar, o mejor dicho, lo que ustedes hagan en su juego, pues que sea llamativo, que sea chévere, interesante, pues, seguramente pues la información que ustedes van a necesitar capturar, pues seguramente pues no va a ser simplemente un canal de un sensor y ya, ¿sí? Necesitarán pues no sé, al menos tres de cada sensor, pienso yo, pues depende, ¿sí? Pero pues depende de lo que ustedes diseñen. ¿Sí? O sea, aquí ya estamos es en el cuento del diseño, ¿sí? Entonces ustedes están, pues no sé, imagínense que son, no sé, desarrolladores precisamente de eso de juegos, ¿sí? Y tienen que competir en un mercado. Eso me da una idea interesante. Eso me da una idea interesante. Pero hasta que yo no vea que más o menos va la cosa por buen camino, mejor no digo qué es. Mm, Sí, sí, sí. Profe, una pregunta y esa parte del Dígame. modelo cinemático, ¿cómo sería? El modelo cinemático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese modelo cinemático? Pues ustedes estudiaron dinámica, física, ¿sí? Y ustedes conocen las ecuaciones de movimiento, tanto para una partícula como para un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues usted, cuando esté diseñando su juego y dice, oiga, no sé, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo ahí simple, sencillo. Entonces usted tiene en su juego, dice, no, pues este es un carrito, ¿vale? Que va avanzando por una guía, por una vía completamente recta, o sea, ya es un juego bien aburrido, ¿sí? Entonces es una línea recta y entonces lo único que usted va a manejarle al carrito es, yo qué sé, la velocidad. O sea, eso es bastante poco imaginativo, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, para controlar la velocidad del carrito, entonces yo lo que voy a hacer es, no sé, mover el brazo hacia adelante, ¿sí? Entonces, desde la persona de pie, ¿sí? Con el brazo completamente extendido hacia abajo, con la mano completamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, sí, si gira el brazo hacia adelante, o sea, lo lleva hacia el frente, entonces eso es acelerar, ¿sí? Y si lo lleva hacia atrás, entonces eso es frenar, ¿vale? Mientras el brazo esté quieto, pues la velocidad del carrito, por ejemplo, es constante, ¿sí? Am, entonces, pues no sé, algo así por el estilo. Entonces, básicamente, eh, lo que le digo, entonces, estando ahí, inicia el juego y entonces la persona solo va a mover eso. Entonces, usted analiza ahí el brazo. Dice, no, pues es que este brazo se mueve como una barra rígida, ¿sí? Pivotada en el extremo superior, libre abajo, y pues rota con respecto a ese punto, ¿sí? Entonces, eso seguramente ustedes analizaron algún ejemplo de ese estilo en alguna asignatura, ¿bien? Y ustedes pueden obtener las ecuaciones que relacionan, por ejemplo, el ángulo, la velocidad, la aceleración, ¿sí? Para un momento dado. ¿Está claro? Aquí pues dice cinemático, o sea, no estamos hablando ahí de fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué cuánta fuerza? No, 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 simplemente es posición, velocidad, aceleración, ¿sí? ¿Cómo se describe eso? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se relacionan esas tres variables? ¿Sí? Porque no son independientes. Bueno, sí, un poco más claro por dónde es la cosa. Sí, profe, pues ahí ya más o menos. Sí, entonces ese tipo de ideas. Entonces, usted en la medida que va haciendo el análisis de las cosas, entonces usted dice, ah, bueno, aquí qué ocurre. Ah, no, pues es que tengo que hacer tal movimiento, tengo que hacer otro, sí, tengo que mover, tengo que rotar la mano, sí, entonces eh, ahí ustedes echan mano de lo que aprendieron, que les digo, en física, en dinámica, bien, para poder relacionar esas variables, ¿sí? Y la otra parte, ¿sí? De que tienen que echar ecuaciones es pues que ustedes están recibiendo unos datos de un sensor, ¿sí? Pero seguramente esos datos, pues no son necesariamente esas variables que ustedes están considerando ahí de velocidades, velocidades angulares, ¿sí? Ángulos, posiciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas cosas que ustedes están capturando en los sensores se convierten en esas variables que sí necesitan saber para, ¿para qué? Pues para saber en dónde está el brazo en un momento dado, ¿no? O sea, básicamente esa es la idea. Sí, sí, sí es claro, esas son todas las ecuaciones, así que tienen que echar mano, bien, previo a todo lo que es el tema bueno, previo, bueno, depende, sí, a todo lo que es el- todo lo que es el procesamiento de las señales. Bueno, sí, listo, ¿qué otra cosa? Profe, para el desarrollo del juego, ¿qué programa, qué plataforma nos recomienda? No, lo que ustedes quieran. No, yo no les recomiendo ahí ya nada, ya ustedes saben hartas cosas. Sí, pues hay gente que ha mencionado que va a utilizar, ¿cómo es que se llama este? Unity. Ok, sí, está bien, sí. Pero pues de pronto habrá gente
no lo conoce o no les interesa y de pronto dicen, no, pues vamos a hacer nuestro jueguito en, yo qué sé, en C numerito o lo vamos a hacer en Python, bueno, no sé, eso sí ya depende de cada quien. O sea, ahí sí no hay ninguna clase de limitación, pues el que de pronto más bien no recomendaría como de a mucho sería tal vez MATLAB, pero incluso no importaría tampoco. Sí, lo que pasa es que no sé qué tan versátil puede ser MATLAB para que ustedes hagan un juego. Ok, profe. Gracias. Ujú, ok, listo. ¿Qué otra cosa? No, los veo mal. Honestamente sí están como graves. Pensé que de pronto iba a estar un poco mejor la cosa, que iban a estar un poquito más avanzados. Pero no, paila. Está grave la vaina. O sea, esta semana sí no hicieron nada de laboratorio por lo que veo. Nada, absolutamente nada. Bueno, en fin. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Que necesiten saber, que necesiten averiguar. Profe, ¿el juego tiene que ser en 2D o en 3D o no, no importa? Como quieran, como quieran. Profe, hay algo que no me cuadra, de que si nosotros utilizamos los filtros FIR o IR para leer el sensor, Ujú, sí. después el filtro de Kalman, ¿para qué sería? Eso sí no. A ver, los filtros convencionales, pues le quitan un poquito el ruido a la señal, ¿sí? El Sí, filtro de Kalman es una vaina muy diferente. Sí, el filtro de Kalman, eh, lo que pasa es que le entregaría ya esas variables cinemáticas corregidas, ¿sí? Porque es que, o sea, el filtro de Kalman no hace lo mismo que hacen los filtros convencionales, ¿sí? Eso no hace lo mismo, hace una vaina muy diferente, ¿vale? El filtro de Kalman es un estimador, ¿sí? Entonces usted dice, pues tengo aquí unas lecturas que no necesariamente son las variables que usted necesita, sino son otra cosa, pues finalmente los sensores a usted le entregan unos voltajes, por ejemplo, ¿sí? O unos numeritos ahí que no necesariamente están representando. Y cuando usted se ponga, precisamente cuando usted se ponga a ver el tal modelo cinemático, usted se va a dar cuenta que su sensor le mide una vaina, pero usted necesita es otra. Y su sensor no le mide lo que necesita. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, usted necesita ahí una velocidad angular, o sea, piense allá en lo que les comenté hace un rato, una barra rígida, ¿sí? Que está pivotada en un extremo, bien, y sobre ese pivote, pues la barra está rotando, ¿sí? Y entonces imagínese que su sensor está aplicado ahí en el extremo de la barra, ¿sí? Entonces, usted necesita saber la velocidad angular de la barra. Ninguna de las cosas que hace su sensor le mide a usted esa velocidad angular. Ninguna. Bueno, mentira, sí habría una, tal vez. ¿Sí? Pero es muy probable que ninguna de esas, mm, sí, quién sabe. ¿Sí? Y quién sabe cómo salga esa señal. ¿Sí? Pero ninguna de las variables le mide ninguno de los canales le mide esa velocidad angular de la barra. ¿Sí? Entonces uno dice, oiga, ¿y cómo entonces voy a calcular eso? Pues hay unas ecuaciones ahí que podría usted decir, ah, sí, mire, tengo la aceleración lineal tangencial en este punto, porque si está en el extremo, ¿cierto? La barra tiene una longitud, bien, pero usted tiene la aceleración tangencial. Y usted sí, ¿cómo convierto la aceleración tangencial en angular? Pues usted tiene una ecuación.
¿sí? El problema es que su sensor le entrega una mano de ruido, ¿sí? Y aparte de eso, su propio sistema, en este caso, pues es un brazo humano, ¿sí? No es precisamente una barra rígida, ¿sí? Entonces ahí hay cosas que interfieren mucho, bien, y entonces lo que hace el filtro de Kalman es depurar la información para entregarle a usted la variable que necesita, en este caso la velocidad angular de la barra y no la aceleración tangencial. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, señor, ahora sí. Más Sí, claro. entonces para eso sirve el filtro de Kalman, o sea, no es para como los filtros convencionales, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué otra cosa? Pregunten todo lo que necesiten ahorita porque después ya se complica la vaina. Hola. Mm, Bueno, bueno, muchachos, si no hay nada más que comentar, hermano, no hay mucho que hacer. Sí, buenas. No, pues, yo no tengo más dudas, profe, la verdad, por Yo ahora. tampoco, profe. Ok, listo. Está bien. Bueno, entonces, si no hay más, pues ya no hay nada que grabar esto. Bueno, ¿se han hecho algo o no? Ay, se quedaron callados. ¿A que no? ¿De qué, profe? Pues de Ah, qué? Pues de la pues, guía que toca hacer, hermano. no. No, profe, eso no. ¿Qué están esperando para hacer algo? Una señal de Dios. Bueno, está bien, siga esperándola. Una señal de Dios. Bueno, entonces, ¿qué dudas tienen? Pues si no han hecho nada, ¿qué dudas van a tener, si uno? No, sí, profe, yo sí tengo una. A ver, dígame. Pues, profe, es que yo estaba mirando la del modelamiento del brazo, entonces yo no sé, pues hay varios modelos, no sé cuál usted nos recomienda. El que le sirva, mano. Bueno, A ver, es de libre. póngame cuidado, Daniel. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es no necesariamente el objetivo, sino cuál es la cosa a la que se supone que ustedes tienen que llegar con esta práctica? ¿Cuál es el producto final de esta práctica? ¿Qué es? Es como el juego, ¿no? Exactamente. El juego. Una aplicación que siga los movimientos, ¿verdad? ¿Una qué? Una aplicación o que siga los movimientos o que según el Sí, movimiento haga algo. es un juego, es una vaina ahí interactiva, ¿sí? En donde pues una persona se mueve y de acuerdo a los movimientos pues tiene que pasar algo allá, ¿sí? Entonces, no sé, piensen en diferentes opciones, o sea, puede ser, por ejemplo, un jueguito de esos de carritos, ¿sí? Pues donde el carrito va siguiendo pues el camino, la carretera, ¿sí? O puede ser una navecita que se va moviendo en el espacio y va haciendo algo, o puede ser una persona que va caminando en un escenario, o es una persona que tiene que ir recogiendo o cogiendo objetos que haya por ahí
en el lugar en donde se mueve y los lleva de un lugar a otro, bueno, yo qué sé, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes se inventen alguna vaina chévere, ustedes que son todos expertos en juegos y se la pasan es jugando, ¿sí? Entonces, pues deben tener muchas ideas para hacer un juego. ¿En qué software? En lo que quieran, lo que les funcione, ¿sí? En donde puedan ustedes explotar todo su potencial de imaginación y creatividad. Bien, entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer en el juego, ¿sí? Pues ustedes tienen que hacer o tienen que analizar qué movimientos van a hacer por ejemplo, pues ahí la guía dice que los brazos, pero no necesariamente tienen que ser solo los brazos. O sea, usted puede utilizar un brazo y la cabeza, o puede utilizar un brazo y una pierna, o las dos piernas, o no sé, ¿sí? Pero pues la idea es que sea una cosa como chévere, ¿sí? Como interesante, como que llame la atención, ¿sí? Piensen pues que, que ustedes van a hacer un juego que van a vender, ¿sí? Eso no se vende solo, ¿sí? Esa vaina se vende es porque es bueno, ¿sí? Entonces piense que tiene que ser una vaina chévere, entretenida, que le guste a la gente. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, Daniel, ¿sí? Usted tiene que pensar o mirar, ¿sí? Cuáles son los movimientos que tendría usted que hacer hipotéticamente para poder comandar ese personaje o ese objeto que va a estar allá en el juego. ¿Sí? O sea, no tiene que ser un personaje humano, puede ser un animalito o puede ser un objeto, como les decía hace un rato, puede ser un carro, puede ser una navecita, puede ser un robot, puede ser, por ejemplo, alguien decía, venga, puede ser una superficie ahí que se vaya inclinando y se vaya desplazando, sí, también puede ser. Sí, hay juegos donde usted comanda es una plataforma y esa plataforma se mueve. Entonces usted puede hacer eso. Es más, a lo largo del juego usted puede ir cambiando, es decir, en una parte del juego usted comanda, no sé, una plataforma, después comanda una pelota, después comanda una rueda, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que sea usted que vaya o considere que va a hacer mover en su juego, ¿sí? Pues usted tiene que decir, bueno, cuáles son los movimientos que va a tener en cuenta de su brazo y de acuerdo a eso usted puede generar un modelo cinemático, ¿sí? Ojo, cinemático. Bien, porque de pronto ustedes encuentran por allá modelos dinámicos y eso no es. ¿Sí? En los modelos dinámicos usted incorpora fuerza, incorpora torque, yo qué sé. ¿Sí? En un modelo cinemático solamente hay velocidades, bueno, solo hay posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces yo no sé, por ejemplo, qué ha encontrado Daniel por allá, que dice que modelos del brazo, quién sabe qué se haya Sí, yo encontrado. pues en la página de MATLAB hay un Mm, modelo de dos barras y ambas están unidas por el pivote. sí. Y acá pues sí, o sea, lo que hacen es mirar la posición, pero solo en X y Y de los Ujú, brazos, y pues hay velocidad y aceleración. ok. Pero entonces esa es mi duda, profe, porque es que yo lo que hago es, digamos, saber cuánta es la velocidad de la barra 2 y de ahí es que caracterizo el sensor o, o cómo. Sí, tendría que ser algo así. Por ejemplo, usted dice, bueno, listo, mire, es que el brazo yo lo puedo entender como un péndulo doble. Básicamente fue lo que me acabo de decir, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Eso. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, sí, o usted puede decir, venga, en el péndulo doble pues tiene dos barras y está la barra uno que es la que pues está pivotada en su extremo y ese extremo no se fija, no se mueve, perdón, ¿sí? Ese podría ser, no sé, supongo el hombro, ¿vale? Y las barras están unidas en otro pivote, que ese pivote si es móvil, ese puede ser el codo, ¿bien? Entonces usted tiene que saber las longitudes del brazo, ¿sí? Para poder configurar esas ecuaciones allá, porque pues ese es un parámetro de esas ecuaciones, la longitud de cada uno de los eslabones, ¿sí? Y entonces usted dice, bueno, yo a la barra uno, ¿sí? Le voy a aplicar una velocidad, una cierta velocidad angular, y a la barra 2 le voy a aplicar
velocidad angular diferente, ¿sí? Entonces es como si usted, no sé, estuviera moviendo su brazo, ¿sí? En sentido de adelante hacia atrás, ¿sí? Y también va girando el codo. Bueno, entonces ahí eh, pues no sé en el modelo de MATLAB pues, cuáles sean las entradas, pero supongo que son las velocidades angulares de las dos articulaciones, el hombro y el codo, ¿sí? Y eso le va a generar a usted unas velocidades en los extremos de cada barra, ¿sí? Pero entonces cuando usted aplica sus sensores, ¿sí? Entonces usted también tiene que tener en cuenta en dónde los está poniendo. ¿Sí? Porque no es lo mismo ponerlo, por ejemplo, en la muñeca y el otro en el codo, ¿sí? A ponerlos en la mitad, más o menos hacia la mitad del segmento del brazo y del antebrazo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, como usted decía, ¿sí? De acuerdo a esos movimientos, ¿sí? Usted tiene que decir, bueno, ¿dónde va a poner mis sensores? Y de acuerdo a eso, pues, ¿qué es lo que el sensor le va a entregar? Fíjese que el sensor no le va a entregar a usted las velocidades angulares de esas barras, le va a entregar otras cosas, velocidades tangenciales, perdón, aceleraciones tangenciales, ¿vale? Y de acuerdo a eso usted tendría que mirar, no sé, posiciones o velocidades. Profe, una pregunta, en ese caso que es un giroscopio, es un acelerómetro y tiene integrado un giroscopio, ahí la idea es procesar las 6 señales para conseguir pues los demás parámetros, ¿no? O sea, Pues tanto... depende, también depende, Joseph. Sí, ¿Por qué, depende de profe? los movimientos. Sí, o sea, usted tiene un juego y usted dice, mire, este juego va a pasar tal cosa. Y de acuerdo a eso, entonces usted tiene que mirar, bueno, cuáles son los movimientos que tiene que hacer la persona para comandar eso. ¿Sí? O sea, tendrían que tener como cierta Oh, lógica, ¿no? o sea que uno puede poner, uno puede desde el principio limitar los movimientos. Sí, Ah, claro. ok, o sea, no es No, un no movimiento es totalmente que libre. seguramente va a tocar, o sea, no es cualquier cosa ahí que usted va moviendo el brazo para donde le da la gana. ¿Sí? Usted comanda, piense, pues, por ejemplo, cuando, no sé, los que hayan jugado Wii, ¿sí? O sea, cada juego más o menos tiene unos ciertos movimientos, ¿sí? Para hacer que los matachos que hay allá se muevan. ¿Sí? O sea, no es cualquier movimiento que hace que se mueva, sino tiene que ocurrir cierta cosa, ¿sí? Y ya de acuerdo a lo que el tipo se mueva y lo que el sensor registre, pues él va a hacer el movimiento del morraquito, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo, decir, bueno, mire, lo que necesitamos medir es, por ejemplo, sí, las rotaciones o las traslaciones o qué, bueno, y de ahí entonces usted dice, bueno, entonces los sensores los vamos a poner en tal sitio, ¿sí? Y vamos a contemplar solo tales ejes, ¿sí? No creo que vayan a ser los dos ejes, porque si estamos hablando de dos sensores, ¿sí? Eh, vayan a ser los 12 ejes en total, no. No, ustedes pueden restringir, claro. Ah, listo, profe, gracias. Ujú. Daniel, sí le queda más clara la vaina, mano. Sí, sí, profe, ya. Sí tenía la misma duda que yo, sí, porque no sabía, pues, digamos en Z, en X y Y es más fácil, pero también Z, pues ahí no. Sí, Pero entonces, claro, o sea, sí, definiendo el juego, pues ya, pues claro, uno veía un eje. obviamente. Si usted define el juego, la temática del juego, cuáles son las acciones del morraquito o la cosa, el objeto que se va a mover allá dentro del juego, ¿sí? Las interacciones que va a tener y de acuerdo a eso, pues entonces usted especifica pues cuáles son los movimientos que necesita, ¿vale? Y de acuerdo a esos movimientos, pues entonces dice, mire, yo las variables que necesito en mis sensores son tales y tales. Ah, Profe, listo, o sea, de profe. que digamos que definimos eso con esas dos señales como mínimo, por así decirlo. Puede ser como un movimiento de codo o puede ser rotación. Pues de Pero pronto, o digamos, sea, si solo va a coger dos canales, pues su juego sería como medio chimbilimbis, ¿no? O sea, mire los juegos que usted tiene en, no sé, en las plataformas esas que a ustedes les gustan. Profe, pero yo solamente conozco Mario. Ay, sí, convenció. Yo no le creo a Joseph.
Nicolás le Sí, crea yo. digamos que con 2 grados de libertad, o bueno, 3. No sé. Pues ustedes especifican, o sea, ahí sí no hay un límite, mínimo ni máximo. Pues el mínimo lo ponen ustedes, el máximo, pues lo que le entregan los sensores. Bueno, ¿qué otra cosa hay por ahí para comentar? Yo pensé que ya iban a estar ustedes adelantados con esa vaina. Bueno, un poquito más que los de esta mañana. Por lo menos tenían una duda más concreta. Los otros, y como que, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, ¿qué otra duda? Hello. Pues, profe, la otra que yo tenía, pero pues es que Sí. pues está primero lo de los sensores, pero entonces Mm, después de que uno tenga eso ya listo todo, entonces el filtro adaptativo nosotros tenemos que, o sea, parametrizarlo también como una mínima frecuencia, una máxima frecuencia, No, los filtros adaptativos no trabajan con frecuencias. Acuérdese eso. Sí, a ver, o sea, póngame cuidado, póngame cuidado. Sí, o sea, ¿qué ocurre? Sí, usted va a tener ahí unos sensores. ¿Sí? Y va a tratar de medir a través de los sensores unas variables que necesita conocer para que su morraquito en el juego haga las acciones que se supone que tiene que hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Listo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene a mano, tiene por ejemplo los filtros convencionales, tiene filtros adaptativos, tiene estimadores bayesianos o frecuentistas, ¿sí? Tiene el filtro de Kalman, ¿vale? El que prácticamente es obligatorio, obligatorio, obligatorio de todos es el Kalman. ¿Listo? De los anteriores, entonces, ¿de qué se trata? Usted tiene que probar ahí sus estrategias de filtrado, ¿sí? Con esas cosas, ¿sí? Bueno, de pronto entre los obligatorios realmente serían el filtro de Kalman e implementar, tratar de implementar algún estimador, ya sea frecuentista o bayesiano, no importa. ¿Sí? Pero entre los filtros convencionales y su filtro adaptativo, sí, usted tiene que mirar cuál se adapta mejor a su problema, ¿sí? O mejor dicho, usted tiene que entender o ver qué es lo que pasa con sus señales, ¿sí? ¿Qué tan ruidosas vienen? Para determinar si necesita algún tipo de filtro, ¿sí? O sea, la idea es que usted escoja, mire, aplique, pruebe, ¿sí? Y diga si necesita o no necesita esos filtros. ¿Sí, Daniel? Sí, o sea, el filtro adaptativo entonces es como opcional. Sí, y los filtros Ok. convencionales también. Depende de qué tanto ruido vea usted que tiene sus señales. Sí, por supuesto, ahorita no tienen nada, entonces pues todavía no saben. ¿Sí o no? Sí, Entonces así sí es muy difícil, ¿sí? Pero entonces la idea es que ustedes prueben, ¿sí? Prueben, o sea, pues primero miren las señales, analicen, usen las cosas que han aprendido, ¿sí? Usen las cosas que han aprendido, ¿sí? La vaina, el análisis en frecuencia, pues miran allá los datos, ¿sí? Pueden ustedes, por ejemplo, a partir del modelo cinemático generar allá, pues como decir, mire, esto es lo que más o menos debería salir de los sensores, por ejemplo, ¿sí? Y mire a ver si, por ejemplo, las señales que usted está capturando se correlaciona con lo que está, o sea, entre lo que usted pueda simular de lo que debería ser su brazo moviéndose y lo que está capturando, a ver si esa vaina sí tiene sentido, a ver si esa señal está por ahí, ¿sí? O si es puro ruido. Bueno, entonces usen las cosas que han aprendido, ¿vale? O sea, a este nivel ya ustedes séptimo semestre, ustedes ya son grandecitos. Si ustedes ya no son niños de tercer semestre donde toca decirles todo y cogerles la manita y llevarles la manita, como cuando están aprendiendo a escribir. No, ustedes ya aprendieron a escribir, ahora tienen que componer, ¿sí? Y esta tarea, esto que están haciendo en el laboratorio precisamente es una composición, ¿sí? Véalo así si quiere.
usted ya sabe escribir, ¿sí? Ahora haga un cuento, ¿sí? Pero entonces, si usted va a hacer un cuento, o sea, si usted le ponen a escribir un cuento, usted no empieza a preguntar allá, ay, pero de qué hago el cuento, ay, ¿cuál es el tema del cuento? No, mano, se lo pone usted, ¿sí? Lo máximo que le dicen es, bueno, que su cuento sea de media página, de una página, de 2 páginas, ya. Y de ahí para adelante, pues, usted pone el tema, usted pone cuántos personajes va a tener su cuento, ¿sí? Entonces, es lo mismo acá. Listo. Profe, o sea, básicamente habrían como dos fases, que sería la primera, es lo que hemos venido haciendo en Python y MATLAB para filtrar la señal y ver que salga, y luego una que se conecte al motor del juego. Sí, señor. Vale. Sí, claro, o sea, hasta aquí, hasta la semana pasada, ¿sí? Pues ustedes simplemente hacían eso, recoger datos y mirar y analizar y verlos. Ah, sí, sí, ahí salen, ¿sí? Pero no habían hecho un carajo con eso. Ahora sí tienen que hacer algo. Listo, profe. Y ahora la siguiente parte es ¿el Kalman es para ambos o solamente para uno? Puede estar en uno o tiene que estar en los dos sensores. Hmm, No, no, ustedes no saben usar el filtro de Kalman. Definitivamente. El filtro de Kalman es para todo el sistema, mano. Uy, ¿cómo así, profe? Ujú, y así como lo escuchan. Sí, No. vuelve y juega. Usted necesita unas variables. Unas variables, o sea, su juego necesita unas variables. ¿Sí? Que le entran allá al juego para que esa vaina se mueva. Pero sus sensores no le están midiendo esas variables. Le miden otra cosa, ¿vale? Y peor, se lo mide con ruido. ¿Sí? Entonces el filtro de Kalman lo que le ayuda a usted, ¿sí? Es a depurar que a partir de esas señales que usted está capturando pueda estimar las variables que necesita. Eso es una vaina muy diferente. Listo. O sea, por ejemplo, el sensor bota aceleración y lo que haría el filtro Kalman sería como, pues matemáticamente sería como integrarla para sacar la velocidad, integrarla para sacar posición. Sí, algo así. Sí, se puede hacer. Ujú, exactamente. Listo. Pero pues eso dependerá de lo que usted necesite en su juego. Profe, ¿y ese filtro Kalman funciona con alguna, o sea, tiene un diferencial de tiempo? O bueno, o sea, se encuentra limitado por el tiempo en el que está, en el que recibe la señal, o Claro, es el periodo de independiente. muestreo, sí, depende del periodo. O sea, él funciona de acuerdo al periodo de muestreo, porque usted va capturando muestras, ¿sí? Y por Ujú. cada muestra, o sea, cuando digo muestra es una muestra, por ejemplo, en cada canal que usted esté tomando de los sensores. Y por Sí, cada sí. canal de esos, ¿sí? O sea, me ha dicho, por cada vez que él toma las muestras en cada uno de los canales, pues él tiene que hacer las operaciones para ir estimando el estado que usted está buscando. Y para hacer una correcta aplicación, el periodo, la frecuencia de muestreo, ¿cuánto debería ser, profe, para el Kalman? No es para el Kalman, es para su sistema, Ok, ¿sí? Entonces, cuando digo que es el sistema, pues tenga en cuenta que es una persona que se está moviendo, persona con dos sensores, pero lo que se mueve es la ¿sí? persona. Ujú. Sí, es un humano, lo que se mueve es un humano, ¿sí? Entonces el humano tiene unas velocidades y unas aceleraciones máximas, eso es más o menos lo que usted debe tener presente para decir, ah, bueno, sí, mire, esta cosa con una frecuencia de muestreo de tanto puede funcionar. Eso ya lo hemos mencionado por ahí, desde hace un par de semanas tal vez, ¿sí? Que yo les he dicho, sí, seguramente pues en la práctica anterior ustedes están trabajando con 500 muestras por segundo, por ejemplo, ¿sí? Y yo les decía, Listo. no, para los sensores puede bajar la frecuencia un poco, ¿sí? Y pues eso es lo que van a tener que hacer ahorita, bajarla. O sea, no puede ser o sea, bueno, pues sí puede ser de 500 muestras por segundo, pero no es necesario. ¿Sí? Usted puede tener frecuencias de muestreo, no sé, de 50 muestras por segundo, yo creo que está bien, ¿sí?
30, importa. hay sistemas, perdón, Manuel, hay sistemas de estos de medirle variables cinemáticas a las personas que, por ejemplo, trabajan por ahí con 30 muestras por segundo. Sí, ¿Sí? ¿Qué esos iba a decir, frames Manuel? son lo más importante, ¿verdad? Los frames. Sí, sí, o sea, los frames es hablando de video, ¿sí? Y con eso registran movimiento de las personas. Bueno, entonces lo mismo podría aplicarse a los sensores que ustedes tienen. 30 muestras por segundo, pienso yo que puede ser un valor aceptable, ¿ok? 50 muestras por segundo, yo creo que está bien, ¿sí? Yo creo que está bien, ¿sí? O sea, una persona no es tan Pero rápida, ahí va lo mismo, ¿no? O sea, pues también depende de la aplicación, del correcto, aplicativo. de la aplicación. O sea, su juego no se va a mover más rápido que la persona, ¿sí? O sea, todo depende del movimiento de la persona, pues. O sea, sí, usted no puede pretender, pues, que ocurran acciones en el juego a nivel de milisegundos, ¿cierto? Y supongo que la idea también es que sea esa transmisión de movimiento en lo más real posible, ¿verdad? Ujú, sí, señor. Más, sí, ok. Sí, claro. Pues igual que como usted pues está en los juegos, ¿sí? Lo que pasa es que pues allá lo hace con un teclado, entonces la velocidad con que usted teclea, ¿sí? Aquí el movimiento pues es más grande, ¿sí? Entonces incluso es más lento que lo que usted alcanza a teclear, ¿sí? ¿Cuántas teclas alcanza usted cuántas teclas diferentes alcanza usted con el mismo dedo? ¿O cuántas veces sobre una misma tecla con un solo dedo, ¿sí? Cuando uno Alcanza a juega hacer por Pong, segundo? solamente son dos, arriba y abajo. ¿Ah? Cuando uno juega Pong solamente son dos. Pues sí, pero por ejemplo, con una sola de esas teclas, ¿cuántas veces alcanza usted a presionarla en un segundo? Ah, listo, listo. Sí, entonces, yo no creo que eso ustedes puedan hacer más de 5. No sé, de pronto para un super gamer de esos competitivos, super profesionales, no sé, yo no creo que alcance a 8. 8 veces en un segundo presionar una tecla, no creo. Uy, sí, no Listo. creo. Bueno, aunque una vez por allá vi un video que un man, sí se puede, no sé. Pues de pronto un man de esos tal vez sí. Yo vi una vez un man que bailaba flamenco y el man alcanzaba a hacer 15 zapatazos por segundo. Pero pues era un profesional. Yo no creo, aquí no creo que haya profesionales del juego. ¿O sí? ¿Nicolás sí? Profe, Daniel Mejía, eso hemos jugado Profe, hasta. y Eso también iba a ese decir. ese baila, ese tiene récord en las plataformas No, ni tanto. Pues, en esos juegos Mire el Joseph allá aventando al otro diciendo, mira, eso tiene todos los récords y dice, no, yo no juego. Mira, cayó. Usted se la pasa mirando ahí las plataformas, entonces sí juega, no no, le profe, cargue tan. yo lo único que juego es Mario Pong. Mm, ¿Qué dice? ¿Qué dice Daniel? nada que pues ahí jugando, o sea, pues no, no en juegos en sí, pero pues ahí en un juego esos de cuánto puedes cliquear en tanto tiempo, Sí, pues me salía que 12 por segundo. 12 por segundo. Uy, qué man tan, usted, mejor dicho. Una tecla, pero ya en los juegos pues sí ya no es tan así, ¿no? Sí, Porque no, pues claro, ya no es tan, ya no tanto. una tecla. Sí, sí, entonces lo mismo, o sea, por ejemplo, en este caso, diga, ¿cuántas veces alcanza usted a sacudir el brazo por segundo? Sí, Sí, no sé, profe. tampoco se trata de que sea lo más rápido posible que tenga que hacer la persona. Sí, serían movimientos normales, normales, de lo que ustedes son capaces de hacer sin lastimarse, sin una cosa así por el estilo. Profe, por ejemplo, en caso de que el usuario no siga el lineamiento, la idea es filtrar esa señal o que el juego pueda parar y diga, ubícate en la posición. Pues, por ejemplo, mire qué pasa en el Wii, cuando uno está jugando allá en el Wii, ¿sí? Y pues empieza a hacer movimientos que no corresponden a las acciones del matacho, pues el matacho a veces ni se mueve,
¿sí? Entonces, Hasta el uno puede hacer filtro, una aplicación y la aplicación puede que no se mueva. sí, perfectamente, pues sí, si el man no se mueve, o sea, si el man no se mueve, pues no va a pasar nada, o sea, no va a ocurrir nada, el morraco no se mueve, ¿sí? Listo, Por listo. ejemplo, sí, pues claro, dependerá, pues lo vuelve y juega. Pilas con lo siguiente. Una cosa son las variables que usted necesita para que el juego se mueva y otra cosa son las variables que usted está censando. No son las mismas o no necesariamente son las mismas. Puede que sí coincida dependiendo de lo que usted finalmente diseñe. Puede que sí coincidan algunas, pero no todas, ¿vale? Sí, usted puede estar registrando, no sé, 3 canales, ¿sí? Y necesita de pronto solo 2 variables, pero de todas formas sí necesita la información de 3 canales para poder encontrar las 2 variables que necesita, por ejemplo, ¿sí? O al contrario, con 2 usted puede generar 4, sí puede pasar, pero eso depende de lo que usted necesite allá en Sí, su depende juego. del Kalman, o sea, de lo que no implementa en el Kalman, del algoritmo para Exacto, dar las sí. variables. Ok. Ujú. Profe, por ejemplo, o sea, en sí el sensor, cada sensor tiene 6 canales, ¿no? O sea, en total Sí, habría en total 12 12, canales. ¿Los 12 sí. canales es necesario filtrarlos todos, procesarlos No, todos? no, O, por ejemplo, si no, digo, mi juego funciona con 6 canales, sí. entonces solamente los filtro, ok. Y eso Sí. en términos de memoria para el microcontrolador, los calman, ¿qué tanto espacio en memoria pueden llegar a ocupar? Mm, no tanto la memoria, ¿sí? Sino más bien como Como el el programa. El procesamiento. programa es largo porque eso hay que hacer varias operaciones, ¿sí? Y entre esas hay que invertir para un par de matrices. Entonces es lo que se pone así como chévere. No, mentira, no, solo hay que invertir Sí, una ok. matriz. Pero pues dependiendo de cómo quede finalmente el filtro de Kalman, pues esa matriz puede ser pequeñita o puede ser no tan pequeñita. Profe, Y el filtro de Kalman otra vez es en el micro o en el Pues programa. sería lo ideal que lo hicieran en el micro. o sea, la Ok. idea sería ¿Sí? como procesar la señal en MATLAB y No, que pues, MATLAB ni que nada. no, se me ¿Cuál refiero MATLAB? para hallar como las constantes y luego se implementarlo en el micro, ¿no? No, así no funciona, chino. Ay, no me diga eso, Ese no es profe. como los FIR o como los IR, no, señor, eso no funciona así. No, Profe, y yo tengo una pregunta, digamos, uno tiene las 6 variables que le bota el sensor y con eso, pues, halla las de uno, ¿sí? Ujú. Entonces, uno las hallaría en el micro y después, y después de eso le podríamos hacer el filtrado de esas señales, o como dice Joseph, de una vez con el filtro de Karman hallar las que necesitamos. ¿Cuál sería como mejor? No, no entendí otra vez. ¿Cómo es? Digamos, tengo las 6 señales que me da el sensor, ¿cierto? Y con esas hallo Bueno. mis variables. Ujú. Eh, ¿A esas les aplico el filtro o las aplico desde antes? O No, sea, estos manes no entienden. No, no, no entienden. No, no entienden. El filtro profe, de puede ser Kalman le entrega sus variables. ok, entonces con el filtro de Karman ya de una vez me entrega las variables y no le tengo que hacer más filtrado ni nada. Sí, cierto. Ah, ok. Sí, mire lo que escribió ahí Nicolás Lizarazo en el chat. Dice, yo creo que primero quitar ruido, sí, para eso puede ser los filtros convencionales o el filtro adaptativo, por ejemplo, sí, y eso quita ruido, desde luego, sí, y dice, y luego se estima con el filtro de Kalman. Sí, señor, esa es la secuencia. Ah, listo, profe, ya. Ya sí, me profe. quedé. Profe, el filtro de Kalman en sí, ¿qué es lo que tiene? O sea, no tiene constantes, pero, o sea, ¿qué es lo que compone un filtro de Kalman? ¿Ya hizo la tarea para la próxima semana? En eso estamos. Bueno, ahí se va a dar cuenta qué es lo que necesita. O sea, que esa pregunta se la puedo hacer el martes, después de haber hecho la tarea. ¿Cómo? El martes sí puedo hacer la pregunta después de haber hecho la tarea. Pues en teoría, si hace la tarea ya no va a tener esa pregunta. Y si no me queda todo claro.
Si hace la tarea y le queda bien hecha, no va a tener esa pregunta. Listo, profe. Bueno, ¿qué otra cosa? Preguntaba alguien, oiga, profe, ¿y esto para cuándo es? Para dentro de 15 días. Según el cronograma que tenemos allá del parcelador. Sí, esto está para dentro de, o sea, ya para entregar final en 15 días, de hoy en 15. Listo, profe. ¿Hay algún parámetro que usted defina o todo es totalmente libre? O sea, tanto microcontrolador como procesos y todo. No, como lo puedan sacar, mano. Pero pues nada de Pues, chanchullos, ¿no? profe, ¿se piensa que nosotros podemos llegar a hacer Ay, machetazos? siempre hay gente que hace eso. No digo que sean tal y fulano y mengano y no, yo no estoy diciendo que sea Joseph o que sea Daniel o que sea Julián. No, 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 yo no estoy diciendo que sea, no. Pero hay gente que se hace chanchullos. No me va a decir que no. Entonces, no, la idea es que le camellen esa vaina y aprendan. ¿Sí? Y sobre todo, pues, esto podría ser, no sé, un ejercicio tal vez como lo más parecido a lo que ustedes han encontrado en su vida laboral. Allá nunca les dicen qué es lo que tienen que hacer, ni mucho menos cómo. O sea, simplemente le dicen, ingeniero, por favor, mire, tenemos este cliente que necesita tal cosa. Hay que hacerle tal cosa a este cliente. Ya usted tiene que pensar cómo, con qué herramientas, qué información necesita. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? A ver. Profe, en la guía dice que necesita MATLAB, bueno, en materiales e implementos, pero en los puntos no veo No, como que pida sí, o sea, sí, el sí, sí, MATLAB. o sea, puede usar MATLAB para lo siguiente, ¿sí? Entonces, usted llega y captura datos, ¿sí? Entonces puede usar herramientas de MATLAB, por ejemplo, para eh, por ejemplo, visualizar los datos que está capturando, para probar, testear los métodos que usted está pensando utilizar. Entonces puede testear los filtros convencionales, puede testear el filtro adaptativo, ¿sí? Puede testear los estimadores estadísticos, puede testear el filtro de Kalman para probar, ¿sí? Para prototipar y decir, venga, esta vaina sí funciona, no, ajusto las variables, los parámetros, las cosas que necesito, sí. Y cuando usted vea que aparentemente tiene un resultado aceptable, bueno, pues ahí sí va y implementa en el micro, en el C numerito, en el C++, en el Java, en el Unity, donde sea que necesite implementar las cosas que tenga que hacerlo, ¿vale? Listo, profe. Sí, entonces es una herramienta como cualquier otra, sí. Por ejemplo, usted le dicen allá, no sé, oiga, hay que construir un carrito, ¿sí? Entonces, pues seguramente usted va a necesitar casi que con seguridad un destornillador, ¿sí? Entonces, piense que MATLAB es un destornillador un poco complejo, ¿sí? Con muchos arandelas, pero es eso, es una herramienta. ¿Qué iba a decir Joseph? Profe, un ejemplo de cómo podríamos llegar a utilizar los estimadores bayesianos. Un ejemplo de, ¿qué? De De, cómo se pueden llegar a implementar los estimadores bayesianos para este ah, laboratorio. no, pues es que eso depende, mano. Eso depende en dónde lo quiera aplicar, ¿sí? Pues Profe, como la un idea, ejemplo como así, la idea es más estimar, sencillo. ¿sí? La idea es estimar precisamente una cierta variable, ¿sí? Pues no sé cuál, entonces me queda difícil pues ser más concreto, pero usted necesita una variable, ¿sí? Una variable y su sensor no le mide directamente esa variable. Bueno, Digamos, vamos a medir, necesitamos velocidad y el sensor mide aceleración, ¿sí?
Sí, por ejemplo, eso, ¿sí? Entonces, usted puede arrancar, por ejemplo, planteando un modelo, ¿sí? Un modelo que dice, bueno, ¿cómo sería o cómo puedo yo transformar de forma directa esa aceleración en una velocidad? Entonces usted dice, no, pues ha de ser una integral y no sé qué, pues entonces usted puede plantear ahí una ecuación, una fórmula, un algo que hipotéticamente le esté integrando esa lectura del sensor, ¿sí? Por supuesto, esa vaina viene ruidosa, ¿sí? Y al integrar y hacer ese tipo de operaciones, pues ese ruido se le va a poner peor seguramente, ¿sí? Entonces, usted parte, por ejemplo, tiene esa parte, dice, bueno, eso. Por otro lado, ¿sí? Usted dice, bueno, la variable que yo necesito, ¿sí? La variable que yo necesito, que es una velocidad, pues de pronto usted sabe algo con respecto a esa variable. Es decir, esa variable en algún momento puede ser cero, ¿ok? Y puede llegar hasta un cierto valor máximo. Entonces usted dice, ve, esto pues no me va a superar esos límites. Ujú, ok. Y dentro de esos límites usted puede decir, bueno, es muy poco probable que valga cero. O si es muy probable, ¿sí? Es muy probable que valga el valor máximo, ¿sí? Entonces usted puede decir, bueno, a esto le va a poner una distribución de probabilidad de, de, de cuál puede ser en algún instante dado el valor que va a tener esa variable, ¿sí? Entonces, a partir de eso usted puede construir un a priori, por ejemplo, para que sea del estilo bayesiano, ¿sí? Y ya teniendo esas dos cosas, el modelo inicial y el otro es la creencia que usted tiene sobre cómo se comporta su variable, ¿sí? Ahí ya toca pues pensar un poquitico en cómo combinar esas dos informaciones, por ejemplo, ¿sí? Sí. Esa más o menos sería la idea, ¿sí? Porque es que eso, o sea, esos estimadores no tienen una formulita así específica como tal, ¿sí? De hecho, pues el Kalman, todo lo que ustedes van a ver que tiene el filtro de Kalman por dentro, ¿sí? Es un estimador bayesiano. Sí, básicamente es como que itere con todas las señales que le lleguen Ujú, y mirar qué saca. exactamente, Ok. exactamente. Sí, o sea, él llega y coge las señales que vienen de este lado, lo que viene de este otro lado, y hace operaciones, hace un poco de operaciones. ¿Listo? Entonces, a algo así tendrían ustedes que llegar. O sea, no quiero decir que igual al filtro de Kalman, pero sí puede tener más o menos la misma idea, ¿sí? Que usted tiene un modelo subyacente que le dice, mire, si estoy en este instante y veo tal valor, y tengo tal valor, ¿sí? Lo más probable es que en el siguiente instante de muestreo, ¿sí? Mi valor de esa misma variable va a valer tanto, ¿sí? Eso es lo que llaman ahí el modelo de predicción, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía a ustedes hace un momento, ¿sí? Que usted tiene una ecuación que le dice, mire, si yo estoy midiendo tal cosa en el sensor, ¿sí? A partir de una ecuación, usted me puede decir, ve, lo más probable es que si el sensor me está diciendo tanto, mi variable que me interesa esté en tanto, ¿sí? Entonces, esa es una parte. Y la otra es decir, bueno, pero resulta que esa variable que me interesa no se puede salir de estos rangos, ¿sí? O el valor que usualmente más se presenta es tal, ¿sí? Y a partir de esa información se van construyendo ecuaciones y cosas que representan esas ideas que les estoy diciendo, ¿sí? Y al final, pues, todo se tiene que combinar de alguna forma, ¿sí? ¿Más enredado o un poco menos enredado? Un poco menos enredado, profe. Ah, bueno, un poco menos Eh, enredado. Eso está bueno, está bien. y también, o sea, pues la idea es que, por ejemplo, eh, el Kalman no es 100% necesario que esté filtrado, pero pues sí facilita más la estimación, ¿no?
O si tiene que estar filtrado previamente por un FIR Ah, o por un IR. no necesariamente, pues eso lo tendrá usted que ver con el desarrollo del trabajo. Pues cuando empiece a capturar sus señales, usted se va a dar cuenta si esa vaina es muy paila, es muy ruidosa o no. Y si está muy ruidosa, pues de pronto un filtrico antes sí ayuda. Pero pues hasta que usted no vea las señales, pues no se dará cuenta si toca o no toca. Claro, claro. Sí, porque pues el filtro de Kalman tampoco es magia, ¿no? Ni es perfecto. O sea, de todas formas, él, él tiene su aguante, pero no es invencible, pues, por así decirlo. Si la vaina viene muy ruidosa, mano, ni por él, ni por más. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro comentario? Pregunta. Bueno, silencio absoluto, o sea, ¿se desmayaron ya? ¿Se murieron? ¿O simplemente se fueron a almorzar? Hola. No, profe, acá de la atención. No, ya un poquito más de nociones. Bueno, eso me parece bien. Sí, pues la idea es que pues vayan resolviendo poco a poco las dudas, porque pues sí, claro, estas yo creo que es la práctica más complicada de todas, estas tres, porque la cuarta es una cosa ya totalmente aparte, totalmente independiente de todo esto. Sí, pero esta sí es la más. Me preocupa es el tiempo que tienen para hacerla. Como se demoraron tanto con el cuento de los filtros y yo, no, que no sé qué tal cosa. Entonces ahora están peor de colgados con esta. Mm, sí, eso sí es lo que me tiene ahí como pensando. Porque eso en 15 días ustedes no sacan esa vaina. Profe, ¿usted tiene Lo alguna, aplazamos, profe. No, O contratamos algún indio. Los indios no, lo no, pueden pues eso sí, todo, profe. los indios lo pueden todo. Pues mire a ver si de pronto un indio les puede ayudar. No sé, eso sí es cosa de ustedes, profe, profe, ¿usted señor. tiene alguna plataforma de, no sé, de archivos científicos donde se encuentre harta información relacionada con esto para, no sé, leer otros artículos diferentes que, digamos, usted, que No, pues no? puede ser Science Direct y Triple. Ok. Vale, listo. Y triple Explore se encuentra harto. Re harto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo también me he dado cuenta que sí se encuentran también. sí, claro, ahí sale eso ahí, de lo que es así ingeniería y toda esta vaina de señales y todo eso ahí es lo que hay. Sí, ahí es lo que hay. Listo. Sí. Google Scholar. Sí, eso también es la que es. Sí, Digamos que sí. En la universidad, pues, las plataformas, pues la de triple sí es como la única que coge, porque el resto, pues no se encuentra mucho. por ejemplo, sí, ahí por el chat les puse una cosa. Science Hub. Ah, sí, No, profe. no la Uy. nombre, no la diga, no diga, no diga. Sí, no, sí, 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 ya. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, Eso sí, ¿cuál también es? ayuda mucho. O sea, pues cuando uno Sí, ya sabe cuál es el paper y, uy, no, paila, sí, sí. no lo puedo descargar. Ahí está la Ujú. opción. Sí, gracias a la amiga rusa. Ujú, Oh, profe, sí, exactamente. sí, Manuel es malo. Ahí dejo todo eso grabado para que venga y lo capturen por violar derechos de autor. Mm, sí, sí, sí. No, pues tampoco es que le van a echar a uno. Bueno, quién sabe. Cómo están las cosas en este país últimamente, que eso matan a todo el mundo, pues hasta de pronto por eso también lo pueden matar a uno.
En este país, ¿no? En fin. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que comentar, preguntar? No, señor. Ok, No, por el momento no, profe. Sí, vale, profe, no por listo. el momento, gracias. Si se les presentan así dudas y todo eso, pues sí, ustedes me pueden contactar por el correo, por ejemplo. Yo casi siempre, pues, yo trato de responderles, y lo que pasa es que a veces, pues, se traspapelan los correos y sobre todo el fin de semana, que no es porque no los quiera ver o algo así, pues, fin de semana uno está con la familia, esas cosas, o haciendo otras vainas, pero entonces llega el lunes, hermano, y hay 200 correos y, pues, a veces no ve uno lo que debería, pues, por allá, por un montón de cosas que no vienen al caso, mano. Entonces a veces sí se me pueden pasar, pero pues yo siempre trato de estar ahí como pendientes y de responderles cuando veo sus preguntas, ¿no? Entonces esa puede ser una opción en caso dado, ¿vale? Listo, Bueno, profe. ¿qué otra pregunta hay antes de irnos? Bueno, no, pues si no hay, pues ya, muchachos. Entonces, por favor, pónganse pilas, aprovechen el tiempo porque tienen muy poco para desarrollar este trabajo. Muy poco, bastante poco. Se dejaron alcanzar de la vaca y, mejor dicho, ya los está masticando y ni cuenta se han dado. O sea, ni siquiera los mordió, ya los está masticando, los cogió de chicle la vaca. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, nos veremos la próxima semana. Listo. Gracias, profe. Bueno, cuídense. Gracias, profe. Vale, Vale, profe, hasta luego. Gracias, chao, profe. cuídense, que estén bien. A esta cosa y que queden todas las dudas consignadas en la grabación. Bueno, entonces, arranquemos. Dudas, comentarios. ¿Ya saben por lo menos lo que tienen que hacer o no? ¿Qué iba a decir Johan? Johan, ¿qué iba a decir? ¿Tiene idea? No, sí, profe, nosotros lo estamos mirando, la hemos estado mirando. La han estado mirando Sí. y ella también los ha estado mirando y ya, simplemente se hacen ojitos. No, profe, ya hemos hecho. ¿Qué han hecho? Cuénteme, Johan. Pero, Bueno, Profe, Johan, no con... Señor, pues le vamos a mostrar ahí lo que llevamos por ahora. sí, háganle, mano. Miremos a ver qué tienen. Em, Ahí, profe, esperen un segundo. Bueno, Listo. Profe, ahí ve mi pantalla. no, señor, no se ve. Ah, ahora sí, ya está llegando, ya está llegando. Pronto hay un poquito ahí de Y es que retraso. está lento. Bueno, entonces, Em, bueno, por ahora lo que tenemos es que tenemos una señal. Bueno, escogimos una variable del sensor inercial del MPU 6050 y la graficamos junto con la variable filtrada, pero pues esta vez digamos que lo que avanzamos es que ya no son los datos guardados, sino que se filtra como en tiempo real. ujú, eso está bien. Bueno, eso era para hace 8 días. Después, bueno,
Aquí le hicimos un desfase ahí en el eje Y para poder observar las dos señales al mismo Ujú. tiempo. Ok. Como se puede dar cuenta, la señalcita verde, pues es la original, ¿sí? Sí. Y lo de arriba Y la supongo que el señal, filtrado. y la señal de arriba es la filtrada, que Ujú. pues si le hago aquí el zoom, y se puede dar cuenta, es un poquito más Sí, es curva, mucho o sea, más. ya no tiene los picos de la otra. Ok. No, eso está bien. Eh, el sensor pues lo tengo en el escritorio, por eso cada vez que hago clic o muevo un poco, Mm, entonces se notan ahí sale allá la los cosa. picos, los cambios. Entonces, por ejemplo, ahí estoy moviendo la mesa y pues como se puede dar cuenta, ahí empieza a cambiar. Nada, sí, aquí me llega un poquito atrasado, pero sí, sí, ahí se notó. Vale, igual pues más o menos es la misma señal verde, pero pues ya filtra, o sea, está el filtro ahí. Ahora sí se ve bien la cosa. Ahora Mm, pues, ¿qué nos dimos cuenta, profe? Y es que, bueno, digamos aquí voy a declinar el sensor. Entonces lo voy a poner con la cabeza para abajo. Y en este caso, uy, es que está re lento. No, profe, espere, vuelvo a correr el programa porque está re lento. Pues se supone que ahí debería estar empezando a cargar, pero creo que es mi computador hoy que está pone lento, profe. Lo intenté cuando también estaba presentando pantalla ahorita y creo que es eso. mm, bueno, o sea, a ver, el punto es el siguiente. Y ustedes, si han estado de verdad revisando la práctica, no solamente haciéndole ojitos, sí, pues ustedes se dan cuenta que ustedes tienen que hacer un juego, ¿sí? Ese juego va a estar comandado por, o mejor dicho, la forma como el jugador interactúa con el juego es a través de movimientos que hace con, por ejemplo, los brazos, sí, o sea, ahí en la guía dice brazos, pero Ay, no tiene que ser obligatoriamente brazos. profe, qué pena lo interrumpo ahí, es mientras me va funcionando. Ah, bueno. Entonces, mire, ahí pues está en reposo el sensor, ¿no? Entonces, cuando yo lo Ujú. inclino, bueno, digo, lo declino, entonces él toma valores más o menos que van hasta 0.2. Si se puede dar cuenta ahí, más o menos creo que está un poco lento, pero más o menos toma como un rango de valores entre 0 y 0.2 cuando lo declino. Ush, pero ¿qué le pasó a la cosa azul? ¿Por qué se fue por ahí para abajo? Y por eso, o sea, cuando lo declino, pues obviamente la variable cambia y entonces ahí ya toma un valor distinto. Entonces, si pues yo pudiera mantener el sensor obviamente quieto, declinado, lo más estable posible, pues entonces la señal se quedaría oscilando solamente en el rango de 0 a 0.2. De igual manera, pues si yo lo inclino hacia la derecha, entonces se va a dar cuenta que el sensor, o bueno, la variable que estamos tomando como referencia, se va hasta -2 y se mantiene ahí, Pero no ¿sí? entiendo qué significa, por ejemplo, que le dé -2. Pues que Ah, digamos, esa es como la referencia que podríamos tener, o sea, si la mano del sujeto se mueve hacia la derecha, entonces sabemos que los rangos en los que va a estar la variable, en sí, los ah, valores ya, que nos ya le va a dar, va a entendí. estar por el lado del -2. Y de igual manera, lo muevo si lo inclino hacia la izquierda, entonces pues se va a ir hacia el opuesto, Ujú. que sería la parte positiva, pero en el valor de 5 por ejemplo, en este caso. Entonces ahí se va a quedar, digamos, ahí lo tengo inclinado hacia la izquierda y se va a quedar oscilando en ese rango. Pues Mm, pensamos que ese podría ser como el modelo cinemático
en el que en el que uno puede relacionar qué tipo de valores dan respecto a las señales Bueno, póngame cuidado, y sí, respecto a los porque movimientos. no sé si esto, bueno, póngame cuidado, sí. Entonces, mm, ustedes ahí se supone que tienen que hacer un juego, ¿cierto? O sea, es un juego Sí, que son cosas que se mueven, ¿sí? O sea, quiero decir, ustedes allá el jugador pues va a mover un algo, ¿sí? Ese algo puede ser un morraquito de una persona, un morraquito de un animalito, un morraquito de un objeto, puede ser, el objeto puede ser un carrito, una nave espacial, una plataforma que se mueva, una pelota, una rueda, yo qué sé. Pues lo que ustedes se inventen, ¿vale? Pero tiene que ser un jueguito, o sea, eso tiene que tener como los juegos que ustedes juegan por internet y esa vaina, pues tienen una historia, una cosa, ¿sí? Entonces, eh, la idea pues es que lo que ustedes hagan, quiero decir, el jugador cuando se mueve, pues debería ser una cosa más o menos coherente con las acciones de la, de la cosa que van a mover allá en la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita decían, no, pues es que si yo lo inclino hacia un lado, si yo lo inclino hacia el otro, pues eso tiene que ser, pues, coherente, ¿sí? O sea, no sé si es, supongamos, un palito, una barra o algo, y si usted inclina la mano hacia la izquierda, pues el palito se tendrá que ir hacia la izquierda. Si entre más lo incline, pues supongo que más se inclinará también en la pantalla, y así sucesivamente si es, por ejemplo, a la derecha, bueno, hacia adelante, hacia atrás. Sí, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Hasta ahí me sigue, Juan? sí. Sí, entonces póngame cuidado. Lo primero que ustedes tienen que hacer es pensar qué carajos va a ser el juego. Sí, si va a ser una vaina de carreras, si va a ser una vaina de echar plomo, si va a ser una cosa así tipo, no sé, como el LOL, que tiene que ir allá, moverse por todo un escenario y cascarle a los demás, ¿sí? O si va a ser, no sé, alguna cosa, por ejemplo, o sea, es más, ustedes pueden hacer un juego que en una primera fase del juego, entonces ustedes mueven cierto objeto, en la segunda fase del juego puede moverse otro objeto que haga parte del escenario y así sucesivamente. O sea, es lo que ustedes, como a ustedes se les ocurra, pero pues ojalá se les ocurra una vaina chévere, ¿sí? No, espero que no sea pues simplemente haya un, no sé, un palito que se mueve hacia arriba y hacia abajo. No, pues, o sea, hagan derroche de la imaginación que ustedes se supone que como ingenieros en mecatrónica deben tener y la creatividad. ¿Sí? Entonces pónganme cuidado. Cuando ustedes definan el juego y definan las acciones que van a ocurrir dentro del juego, ¿sí? Pues tienen que definir ahí, de ahí, entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces el jugador tiene que hacer tal movimiento, tiene que mover la mano, tiene que mover la cabeza, tiene que mover la pierna, ¿sí? Entonces, eh, mm, pues ahí en la guía dice que pues en los dos brazos, pero pues es más como un ejemplo, ¿sí? Pero pues puede ser un brazo y una pierna, puede ser los dos brazos, pueden ser las dos piernas, puede ser la cabeza y un brazo, puede ser, no sé, lo que ustedes consideren, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen, A ver, señor? sí, hay una pregunta. Dígame. Pues entonces en ese caso uno podría hacer de cuenta que donde está conectado es como un control. O sea, Pues en vez de, claro, pues, de pronto o sea, en vez de uno ponérselo en la mano, podría más bien, digamos, en este caso, coger la protoboard y utilizar eso como control. Entonces, si la inclino, si la declino, si la muevo a la derecha, a sí, la eso es izquierda. válido, sí, eso es válido. Ah, ok. Sí, o Ah, sea, lo bueno, que bueno. pasa es que pues la protoboard no es que se vea muy bonita, ¿no? Sí, y además pues ustedes mismos me lo han dicho, no, es que la protoboard, los cablecitos, entonces por eso, sí, puede funcionar, sí, el asunto es que los cablecitos pegados a la protoboard, si se mueve esa vaina, pues se pueden salir de la protoboard, eso no hace buen contacto, ¿sí? Por eso yo digo que es de pronto mejor, o entonces de pronto no en una protobar, sino pues, no sé, en un circuito impreso y la cosa más, pues, o con un conector, pues decente que no se le van a caer los cables, ni que por el movimiento de los cables, pues se les vaya a meter un montón de ruido que vaya a interferir muchísimo. ¿Sí? Sí, Juan.
Ok, ok. ¿sí? Bueno, listo. Entonces, como les decía, entonces ustedes llegan y mueven, pues definen el juego, ¿vale? Definen el juego. No necesariamente tiene que estar ya hecho el juego, simplemente lo definen, hacen dibujitos y cosas que se imaginan, ah, sí, mire, esto es lo que va a pasar, como si fuera la historia del juego. Bien, de acuerdo a la historia, pues entonces ustedes saben el personaje puede ser lo que les digo, una persona, un animal o un objeto, ¿sí? Tiene acciones dentro de esa historia, ¿bien? Y a partir de esas acciones, entonces ustedes definen el usuario, en este caso el jugador, la persona, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a mover? ¿Cómo lo va a mover? Que sea más o menos coherente con la acción que hace ese objeto o ese personaje allá dentro del juego, ¿sí? Listo. De ahí, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ah, sí, listo, entonces, mire, esta acción, entonces es, por ejemplo, mover la mano hacia adelante, ¿sí? O moverla hacia atrás, o moverla hacia la derecha o hacia la izquierda, yo qué sé. O inclinar la mano, girarla, en fin, lo que ustedes necesiten para su juego. Entonces, de acuerdo a cada una de esas acciones, de esos movimientos que tiene que hacer la persona, ¿sí? Ustedes van a poder definir, por ejemplo, qué canales de los sensores, ¿sí? Van a necesitar, ¿sí? O sea, son dos sensores, hipotéticamente habría 12 canales, no es obligatorio que usen los 12 canales, los que necesiten, ¿está claro? Seguramente, pues si es un juego bien chévere, bien interesante, pues seguramente van a ser por ahí mínimo 3 canales, ¿sí? Puede ser el giróscopo, puede ser el acelerómetro, lo que ustedes consideren que sea necesario, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esos canales, ¿sí? No necesariamente son las variables que ustedes necesitan para el juego, ¿sí? O sea, el juego, cuando ustedes hacen la historieta del juego y dicen, ah, sí, mire aquí, entonces el movimiento de la persona, ustedes dicen, ah, pero es que yo necesito es aquí, o sea, necesito es la velocidad de la persona, o pues la velocidad de la mano, supongamos, o necesitan la posición, o necesitan el ángulo, la orientación de la mano, ¿vale? Eso no se los mide directamente los sensores. Entonces ustedes tienen que, cuando dice allá en la guía que usted tiene que hacer uso de sus conocimientos de física y dinámica, ¿sí? Usted a partir de ecuaciones, usted sí puede definir qué relación existe entre la variable que está midiendo y la variable que necesita para el juego, porque seguramente no son lo mismo. ¿Sí? O sea, el sensor le entregará aceleraciones, por ejemplo, pero usted no necesita aceleraciones, sino necesita posición. Entonces uno dice, ¿y cómo carajos de la aceleración que me está entregando el sensor puedo encontrar la posición? ¿Sí? Entonces, cuando dice allá que plantea un modelo cinemático, ¿sí? Hace referencia a cómo se relacionan unas variables con las otras, las que está sensando y las que necesita para mover las cosas en el juego. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Hola, al menos digan sí o Sí. no. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Dos Profe, una personas pregunta. dicen que Nosotros podríamos caracterizar el sensor. Un ejemplo, si yo voy a hacer un juego, no sé, en el cual tengo que girar la mano, yo puedo caracterizar que entre ciertos intervalos de movimiento mi sensor me entregue algo. No, no sé si me haga entender. sí, sí le entiendo, sí le entiendo. Claro, eso, o sea, obvio, tienen que hacerlo, sí, pero primero pues ustedes tienen que empezar, pues definir bien qué son los movimientos que necesitan, sí, y empezar a ver las señales, sí, ver, mira, cuando hago esto, realmente qué es lo que me está entregando el sensor. Ah, Claro que listo. tienen que hacer eso, sí, eso es súper importante, sí, o Porque sea, digamos, definir. nosotros en el semestre pasado, pues lo que hacíamos era, no, pues antepasado teníamos un sensor en la mano y si la posición en cierto eje estaba entre ciertos intervalos, enviábamos un dato. A eso es a lo que hago Ujú. referencia. Sí, claro, 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 o sea, vale, vale, ese fue el ejercicio en ese momento. La pregunta es, ¿esto le va a servir para su juego? Eso yo no se lo puedo responder, eso lo pueden responder solamente ustedes, ¿sí? Dice, por gracias. Vale, listo. Entonces, ojo con lo siguiente.
¿sí? Cuando ustedes ya estén capturando las señales que corresponden a los movimientos que van a utilizar como comandos para el juego, ¿sí? Ahí ustedes tienen que empezar a hacer, pues, cosas como las que ya han venido haciendo. Primero, verlas, ¿sí? O sea, graficar allá la cosa no tiene que ser graficado ahí en online, en tiempo real, no. Ustedes pueden hacer lo que han venido haciendo, por ejemplo, graban los datos, ¿sí? Y después los dibujan allá para que no tengan problemas, ¿sí? Para determinar si sí necesitan filtros, cuáles tipos de filtros necesitan, ¿sí? Entonces, cuando digo qué tipos de filtros necesitan es filtros convencionales o de pronto si ustedes tienen la posibilidad de aplicar un filtro adaptativo y pues comparar cuál de los dos les da mejor resultado para la tarea que están, que están, que están realizando, ¿sí? Porque posterior a eso, entonces viene el tema de los estimadores y el filtro de Kalman, ¿sí? Entonces, los estimadores y el filtro de Kalman hacen lo mismo, ¿sí? Cuando digo hacen lo mismo, es precisamente que ellos recogen las señales que están censando, ¿vale? Y pues de acuerdo a las hipótesis y cosas que ustedes hayan elaborado con respecto a lo que ocurre entre esas variables que censan y las variables que necesitan para el programa, ¿sí? Para el juego, ¿sí? Esos dos, tanto los estimadores como el filtro de Kalman, le cogen eso y se lo convierten en las variables que ustedes necesitan allá. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Entonces, van a tener mejor dicho, ahí sí. Lo realmente obligatorio es poder aplicar estimadores estadísticos y el filtro de Kalman y poder comparar cuál de los dos, cuál de los dos métodos les da mejores resultados. ¿Listo? En cuanto a los filtros tradicionales y el filtro o los filtros adaptativos, pues ustedes hacen pruebas. Si ven que necesitan los dos, pues implementan los dos. Si ven que necesitan solo filtros convencionales, pues filtros convencionales. Si solo necesitan filtro adaptativo, pues filtro adaptativo. Si no necesitan ninguno, pues dicen no necesitamos ninguno. Por supuesto, todo eso tiene que estar bien justificado, diciendo por qué y cuáles son las pruebas, los resultados de los ensayos, experimentos que ustedes hayan hecho que los llevan a esa conclusión. ¿Vale? Sí, señor. Hasta ahí vamos, hasta ahí me siguen. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas les quedan? Profe, o sea que el filtro de Kalman no sería completamente necesario aplicarlo. No, claro, eso es obligatorio usarlo. Sí, ese sí toca. El que no, los que no son obligatorios, sí, son los filtros convencionales o el filtro adaptativo. Sí, eso es pues, si usted ve que su señal es muy ruidosa, pues toca aplicar alguna clase de filtro, ¿sí? Para poderle meter esos datos al filtro de Kalman para que él haga su trabajo, ¿sí? O sea, es que el filtro de Kalman no hace lo que hacen los filtros convencionales, hace una vaina diferente. Y el objetivo del filtro de Kalman en este trabajo es una cosa muy diferente a lo que pueden hacer los filtros convencionales o el filtro adaptativo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Juan. Ah, ok, profe, listo. Bueno, ¿qué otra duda tienen? ¡Yujú! Imposible que no tengan más dudas. A ver, Sergio Ardila, ¿usted tiene dudas, mano? Sergio, No, señor. ¿no tiene dudas? No le Pues creo a mucho. las dudas surgen más que todo cuando uno lo está haciendo. Ah, pues por eso es que no tienen dudas, porque no han hecho mucho, entonces, claro. Artur, ¿tiene alguna duda, mano? Artur, ¿está por ahí? ¿Qué pasó, Artur? Se le come la lengua al ratón. Ahí activa el Profe, micrófono, pero no se oye. me acaba de Digas, escribir que como que le está molestando la señal.
Ah, sí, ya se desconectó. Sí, entonces me acaba de escribir a WhatsApp. Ah, bueno. ¿Y tendrá alguna duda el hombre o no? Pues dijo que por ahora no. Que por ahora no. ¿Y usted, Esteban, tiene dudas, mano? Pues no, señor, por ahora no. Por lo que Sumer se acaba de comentar, ¿no? Que, Ujú. que las dudas surgen es cuando uno está trabajando. Y no hemos adelantado Pues, mucho, la verdad. vale. Andrés Jerez. No, profe, por el momento no. Julián. Julián, despierte, mano. Profe, no, también al momento de También. que uno empieza a hacer la práctica es cuando se va surgiendo dudas. Mm, exactamente, señor. Solo que hay un pequeño problemita, ¿sí? Esto es para entregar en 15 días, si ustedes no se han dado cuenta. Allá en el parcelador dice que es dentro de 15 días que toca entregar eso. O sea, mejor dicho, se puso grave este asunto. En fin, bueno, pues si no tienen dudas. Lo otro fue que también entramos muy poquitos hoy, ahora que me doy Sí, cuenta. sí, claro, es que está la mitad. Está la Y pues mitad de yo los quería que han... preguntarle a los Dígame. presentes si hay algún grupo de dos, porque pues nosotros somos tres, no sé. Ah, pues bueno, ahí sí no sé. Pues igual, pues bueno, hasta ahora nadie de todos los, o sea, el único que menciona ahí como que, oiga, sí, es que verdad que esta práctica ya no es entre dos, sino entre, sugiere Cinco. la guía cinco, ¿sí? Pero nadie ha dicho, no, no, pues es que no tengo grupo, no, es que no hemos podido arreglar los grupos. ¿Mm? Pues es que Entonces yo ahí no sé sí, si en este grupo de laboratorio hay algún grupo de dos. uy, no sé, no, eso sí, no sé. Ahí sí, no sé, pues, pero grupos de dos sí hay en los otros, sí, los que están más temprano, los que están el martes. Por allá sí hay grupos así de a dos, por ahí que me acuerde. Sí, porque pues por tiempo creo que sí sería bueno conformar los grupos de cinco que sugiere la guía. Pues claro, ¿por qué cree que dice que hay que día 5? Que es harto trabajo, es harto camello. Y eso que ya van atrasados con hoy 2 semanas, porque suponía que lo de los filtros y eso tenía que estar era para hace 15 días, no para hace 8. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, ahí sí tenemos una complicación importante. Bueno, no, pues no sé, ahí sí, pues la reconfiguración de los grupos, pues dice máximo 5, pero pues pueden ser 4 también, ¿no? O sea, ese 5 son máximo, ¿no? No es que obligatoriamente todos los grupos tengan que quedar de 5, ¿sí? Ahora, pues pueden seguir trabajando de a 2, de a 3, no sé. Bueno, cualquier duda que se les presente, sí, pues ustedes me escriben al correo, yo trato de resolverlas, sí, si a veces de pronto no, alguno no le haya respondido al correo es porque pues se me traspapela el correo entre todas las vainas que suelen enviarme, que esos son, no son pocas. ¿Listo? Uy, sí, ya tengo aquí un montón de cosas ahí. No, me toca empezar a responder ahorita. Mm, ok, listo. Entonces, ¿preguntas? ¿No hay más? No, profe, por acá no. Ok, No, bueno, pero por listo. ahora no. Por ahora no. Vale. Bien, bueno, muchachos, pues no siendo más, entonces más bien dedíquense a trabajar, a adelantar esta cosa que el tiempo es poco.